Continuando con la unidad 7 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.3, aplicación con semejanza de triángulos. Problema inicial. En la siguiente figura determina si se cumple que el triángulo AED es semejante al triángulo BEC. Bueno, para realizar esta demostración vamos a utilizar el criterio ángulo-ángulo. Recordemos que para aplicar este criterio solo es necesario demostrar que dos ángulos sean congruentes. De esta manera estaremos demostrando que los triángulos son semejantes. Observemos en los triángulos que se han formado dentro de la circunferencia que el ángulo AED es igual al ángulo BEC, ya que son opuestos por el vértice. Son estos dos ángulos de acá. Observen, este es el ángulo AED y este es el ángulo BEC. Los dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes. Ahora observen que el ángulo DBC es igual al ángulo DAC, ya que subtienden el mismo arco. Es este arco de color rojo que tenemos acá, el arco CD. Observen el ángulo DBC, subtiende ese arco. Y además el ángulo DAC subtiende el mismo arco. Y dado que los dos ángulos son ángulos inscritos que subtienden el mismo arco en una misma circunferencia, esos dos ángulos son congruentes, son iguales. Ahora observen que el ángulo DBC, corresponde al ángulo EBC del triángulo BEC. Y además, el ángulo DAC es igual al ángulo DAE del triángulo AED. Por lo tanto, estos dos triángulos tienen congruentes este ángulo con este. Tenemos entonces que el triángulo AED es semejante al triángulo DEC por el criterio ángulo-ángulo. Hemos demostrado que estos dos triángulos son semejantes. Conclusión. Para determinar semejanza entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco. Tenemos el ejemplo de la clase. En la siguiente figura determina la medida del segmento ED. El segmento ED es este segmento de acá, miren, segmento ED. Bueno, por lo aprendido en el problema inicial, sabemos que el triángulo AED es semejante al triángulo BEC. Por lo tanto, podemos construir una proporción utilizando los lados correspondientes en los triángulos. Entonces tenemos acá la proporción. Observen, ED es a EC. El segmento ED es al segmento EC, lados correspondientes. Como AE, este segmento de acá, AE es a BE. Este segmento de acá. Ahora despejando en la proporción, trabajándola como una ecuación, sabemos que EC está dividiendo. Al transponerlo al otro extremo pasa a multiplicar. Entonces tenemos que ED es igual a EC por AE sobre BE. Ahora sustituimos los valores numéricos. Observen que el valor numérico de EC es 6. El valor numérico de AE es 5
y el valor numérico de BE es 4. Sustituimos. Tenemos entonces 6 por 5 cuartos y 6 por 5 cuartos es igual a 7.5. Recuerden, el entero se multiplica por el numerador, luego el resultado lo dividimos entre el denominador. 6 por 5 es 30 y 30 entre 4 es igual a 7.5. Tenemos entonces que el segmento ED es igual a 7.5 centímetros.